Bueno, buenas noches. En la noche de hoy nos encontramos con la doctora Gloria Elena Villalobos y la doctora Noel Pallares, con quienes vamos a compartir el tema de gestión del riesgo psicosocial. Mi nombre, María José Gaviria Escobar, representando al proyecto Tomando Café con María José y agradeciendo también la participación y compañía del doctor Jesús Palomino de también el proyecto. Gloria Elena Villalobos es doctora, psicóloga, doctora PhD en Ciencias de la Salud, Escuela Nacional en Salud Pública, Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. También tiene una estancia postdoctoral investigativa en la Universidad de Texas. Es magíster ocupacional de Safety and Health, Universidad de Turín, diplomatura en Occupational Safety and Health and Development. Igualmente, la doctora Villalobos es fue directora de todo el grupo que gestionó y desarrolló la batería de riesgo psicosocial y la evaluación de protocolos de riesgo psicosocial. Por su lado, la doctora Noel Pallares es psicóloga especializada en seguridad y salud del trabajo, psicóloga de la Universidad del Norte y asesora y consultora de las principales ARS de Colombia. Asimismo, tiene su empresa de gerencia de desarrollo humano integral. Bienvenidas, doctoras. El público es de ustedes. El espacio, como nosotros tuvimos oportunidad de comentarles, lo vamos a manejar a través de las preguntas que nos fueron hechas, que nos hicieron llegar en su momento al chat que se dio. Si hay más preguntas, producto de esta reunión, pues seguramente veremos la posibilidad de irlas desarrollando. ¿Está bien? Listo, María José. Y ahí miras, ahí ya estoy con tu presentación. Perfecto. Entonces, buenas noches a todos. A Noel, mil gracias porque ha sido la artífice de organizar estas preguntas. A cada una de las 92 personas que estamos conectadas en este momento en el chat, muchísimas gracias por su participación. Hoy es miércoles santo, no es un día cualquiera para estar reunidos a esta hora. Y bueno, el propósito es resolver las preguntas, pero hacerlo muy a manera de conversatorio. Cuando María José me invitó a participar en este conversatorio, le dije, hagámoslo a través de preguntas, es la mejor manera efectivamente de poderlo establecer. Así que digamos que Noel amablemente las organizó en varios temas y por eso vamos a tener varias diapositivas. Cada diapositiva va a hablar, digamos, de un grupo de temas. Les puedo resumir que los temas tienen que ver con la gestión del riesgo psicosocial, con el manejo de la situación que nos atañe en esta temporada, específicamente con todo el impacto psicosocial que tiene, con el efecto del aislamiento, de la incertidumbre por el trabajo. También otras preguntas le apuntan a cómo manejar las posibles enfermedades que se puedan generar alrededor de las, digamos, de la pandemia que estamos viviendo. Un siguiente grupo de preguntas es cómo enfrentar esta pandemia y finalmente otras preguntas adicionales. Entonces, dejemos la diapositiva primera, María José, gracias. Y esta primera, no, la segunda, gracias. Esta primera diapositiva de preguntas tienen que ver alrededor de lo que es el riesgo psicosocial. Entonces, trataré de ir articulando las respuestas de manera organizada. Por favor, a través del chat interno le envían a María José preguntas adicionales o aclaraciones que ustedes quieran que yo haga a medida que voy avanzando sobre la temática. ¿Les parece así, María José, que está conllevando esta presentación, me ayuda a formular las preguntas y así no me distraigo yo leyendo al tiempo el chat y hablando, que hace que nos confundamos mucho? Muy bien.
¿Qué es esto de riesgo psicosocial? Miren, en palabras simples, hablemos primero de factores psicosociales. Los factores psicosociales son todas las condiciones que se derivan del trabajo, del entorno y del individuo. Y la interacción de las condiciones que se generan a esos tres niveles, podemos definirlos como condiciones o factores psicosociales. Pero un factor psicosocial se puede convertir o en factor de riesgo o en factor protector. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia la hace el efecto. Si el impacto de las condiciones psicosociales que vivimos, sean las del trabajo, las del entorno, las del mismo individuo, es positivo en la salud y en el bienestar, es un factor protector. Pero si por el contrario generan efectos adversos en el trabajo, en la vida personal, en la vida de relaciones, esa condición psicosocial se convierte en un factor de riesgo. Así que esa es la diferencia básica. Hablar de factores psicosociales no es equivalente a hablar de factores de riesgo. Para eso hay que ponerle el adjetivo de riesgo, y el adjetivo de riesgo implica que la condición psicosocial se transforme en un elemento adverso o dañino que cause efectos indebidos en la vida de las personas. Ahora bien, ¿por qué es importante gestionarlos? Pues miren, porque los factores psicosociales están presentes en las organizaciones, en la vida familiar, en la vida comunitaria, en la vida de amigos. Por lo tanto, hay que gestionarlos justamente para hacer de ese escenario un escenario agradable y confortable. Si estamos con la familia, tenemos que gestionar las condiciones psicosociales en la relación que tenemos entre todos, con empatía, con capacidad de comprensión, con capacidad para ceder y para negociar. Y si estamos en el ambiente organizacional, va a pasar exactamente lo mismo. Y si estamos hablando de los vecinos de la copropiedad o de la comunidad en la que nos desenvolvemos, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, gestionarlos se hace importante porque genera bienestar, genera tranquilidad, genera salud en últimas. Y entiéndase aquí salud en su completo abordaje, como un aspecto de bienestar integral, de bienestar en lo físico, en lo mental, en lo social, incluso en lo espiritual. Ahora, los problemas derivados del riesgo psicosocial se resuelven sobre la empresa, sobre la persona o sobre los dos. Se resuelven sobre todos los componentes que sea necesario intervenir. Lo que pasa es que quien los resuelve y en el escenario en que se resuelven es lo que cambia. Si estoy en un entorno organizacional, entonces somos empleadores y trabajadores los que lo tenemos que resolver. ¿Qué condiciones? Las propias del entorno intralaboral. Pero si estoy en mi entorno familiar, ¿tengo que resolverlos? Sí. ¿Y quiénes? Los miembros de la familia. Y si estoy en el entorno comunitario, ¿tengo que resolver las condiciones psicosociales adversas? Sí. ¿Cómo? Pues también con la participación de todos. Luego la respuesta es, se resuelven en distintos escenarios. Aquí el abordaje es multinivel. ¿Qué significa que sea multinivel? Que lo resuelvo con estrategias de tipo preventivo y de prevención. Puedo hablar de los tres niveles, de la prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria, cuando logro efectivamente eliminar un factor de riesgo y generar condiciones positivas. La intervención secundaria, ya no puedo eliminar el factor de riesgo, a lo sumo lo puedo minimizar, pero genero capacidades en las personas para que lo puedan manejar. Y la intervención terciaria es cuando definitivamente fracasen las dos anteriores y tengo que hacer todo un proceso de readaptación, rehabilitación e incluso retorno al entorno del trabajo, por ejemplo, o al entorno familiar o al entorno comunitario del que la persona salió. Pero también la intervención implica acciones de promoción. La promoción significa fortalecer, visibilizar, trabajar desde todo lo positivo que tenemos en el ambiente laboral, en el ambiente familiar, comunitario, escolar, en el entorno del que estemos hablando. Es que en últimas, miren, la intervención psicosocial es la transformación de procesos psicosociales en los distintos entornos y se hace a distintos niveles, ya lo mencioné,
Es decir, es un enfoque multinivel donde conviene hacer acciones primarias, secundarias y terciarias. ¿Esto qué significa? Para el caso concreto de la organización, hacer intervenciones en condiciones de trabajo, en organización, pero también en personas, con un énfasis mayor en condiciones organizacionales, porque son mucho más costo efectivas. Bien, otro elemento que tenemos que tener en consideración cuando hablamos del enfoque multinivel es el enfoque por grupos etarios o por curso de vida, como se denominan las políticas públicas. Cuando hablamos de curso de vida, quiero decir, son distintas las intervenciones psicosociales cuando estamos hablando de niños o de jóvenes y adolescentes, o de adultos jóvenes, o de adultos maduros, o de adultos mayores. Entonces tenemos que hacer intervenciones distintas. Y se hace también por entornos, es decir, ya vamos en un tercer nivel. Primero, nivel primario, secundario, terciario y promoción. Segundo, por curso de vida. Y tercero, un enfoque por entornos laborales, escolares, familiares, comunitarios. Y finalmente, implica también un enfoque integral e integrado. Integral, ¿qué quiere decir? La intervención psicosocial idealmente debe contemplar el abordaje en diferentes contextos, con diferentes estrategias, pero de manera integral e integrada. Yo creo que un ejemplo de integral e integrado es un poco el esfuerzo que han venido haciendo todas las políticas públicas y la vinculación de diferentes órganos gubernamentales y privados para enfrentar esta crisis. De no ser así, sería imposible hacerlo. Ahora, salgámonos del momento de crisis y pongámonos en un momento cotidiano, común y corriente. Igual hay que hacer una intervención de este estilo. Bueno, digamos que ese sería como el enfoque inicial para hablar de intervención. Ahora, hasta este punto introductorio de la intervención psicosocial, ¿hay alguna pregunta que nos quieran formular por el chat adicional? No, Gloria. Bien. Luego me hacen una pregunta muy concreta. ¿Cómo se determina la periodicidad de 1 o 2 años de la evaluación de riesgo psicosocial? Entonces, la evaluación de riesgo psicosocial, recordarán todos ustedes que nace como una obligación en el contexto de la salud y la seguridad en el trabajo, con normas muy antiguas, desde el momento en que se empieza a hablar de déjala quieta, please, eso. Desde el momento en que se empieza a hablar de salud y seguridad en el trabajo o de salud ocupacional, como se hablaba al comienzo, y nos decían hay que identificar todos los factores de riesgo. Hoy en día hablamos de peligros. Y el riesgo psicosocial no se escapa, solo que en la resolución 2646 del 2008 se hizo una precisión respecto de la necesidad de hacer una evaluación, se nos dieron algunos criterios para la evaluación. Perdona, Gloria, un momentico que estamos aquí, ¿cierto? Estamos todavía en la primera grupo de preguntas, déjala ahí, yo te aviso cuando cambies. No sé, aquí esto no me quiero ver. Un segundo. Ya. Ahí, déjalo quieto ahí, yo te aviso cuando lo cambies, bueno. Apenas estoy resolviendo las 3 primeras y ya pasé a la 4ª. Muy bien, entonces, estaba intentando responder a la periodicidad de la evaluación y ya les decía, les ponía un poco en contexto de por qué sale esta evaluación. Y lo que se precisa con la resolución 2404 es justamente algo relativo a la frecuencia de medición. Se nos dice que se debe hacer cada año o cada 2 años, dependiendo del resultado de la evaluación inicial. Si el resultado de la evaluación inicial arrojó niveles de riesgo bajo, muy bajo o incluso medio, hago la evaluación cada 2 años. Y si me arrojó alto y muy alto, la hago cada año. La gran pregunta es, y eso no lo dice la resolución, es a todos, se lo repito, a unos cuantos, a quienes, cómo calculo, cómo sé yo cuál es ese punto de partida. Miren, mi sugerencia es, tengan presente el total de riesgo psicosocial intralaboral.
Y si ese total me dio alto o muy alto para los sujetos 1, 28, 33, 259, etcétera, etcétera, a esos les repito la evaluación cada año. Pero los sujetos cuyo resultado general me dio medio, bajo o muy bajo, háganla cada 2 años. Esto significa que ustedes van a tener que manejar bases de datos diferenciales para poder saber a quién invitan a hacer una evaluación anual o de cada 2 años. Lo único cierto en este caso es que además de que tengo que hacer medición, tengo que hacer intervención, porque si me quedo haciendo mediciones, no hago o no cumplo con el propósito fundamental del espíritu de la norma, que es identifique pero intervenga. Así que en todos los casos tengo que hacer intervención. Ahora, paso a la pregunta número 5. Las personas que tienen resultados en riesgo alto, muy alto, ¿cómo se remiten a la ARL sin perder la confidencialidad o a la EPS? ¿Es bueno hacer esta remisión o cómo desde la empresa se puede abordar a estas personas? Miren, la clave aquí está en que al momento de la evaluación hagamos un correcto consentimiento informado. Y en ese consentimiento informado, de una vez pido consentimiento para que la persona me autorice a buscarlo en caso de, en cualquier escenario, y para que lo vincule a sistemas de vigilancia epidemiológica o acciones de intervención específicas dependiendo de los resultados. Por lo tanto, aunque la información sea confidencial, la van a manejar quienes tienen acceso a ella conforme lo dice la norma y conforme lo acordamos en el consentimiento informado. De esta manera, desde un comienzo, estoy de alguna manera autorizada para hacerlo. Por lo tanto, no se pierde la confidencialidad porque la mantengo respetando el acuerdo del consentimiento informado. Es decir, quien hace la remisión es quien está autorizado para ver esos resultados. A María José, a medida que surjan preguntas específicas alrededor de los temas que estamos resolviendo, me las formulas, por favor, de manera que vamos a ir avanzando. Sí, señora, gracias. Pasamos ahora a la pregunta número 6. Perdón, Gloria. Sí. Sandra Pulido nos dice, doctora, de acuerdo a eso, la medición sería cada año a los trabajadores que arroja resultado alto y muy alto, no el resultado que nos arroja como organización. No, porque es que no hay un solo resultado para toda la organización. La evaluación psicosocial se hace de manera individual y lo que tenemos son resultados sumados, es decir, uno puede decir, el 28% de mi población de trabajadores me dio alto, muy alto, el 15% me dio medio, el no sé cuánto por ciento me dio bajo, etcétera. Pero siguen siendo resultados individuales. No hay un resultado total para toda la organización, porque yo no le estoy midiendo los factores de riesgo a la organización, sino a las personas. Entonces, las herramientas me permiten sacar resultados individuales y luego condensarlos a través de estadísticas grupales, pero no hay un solo valor para todo el grupo. Los valores siguen siendo los individuales, solo que yo sectorizo y puedo establecer proporción de personas que me dieron alto, proporción de personas que me dieron bajo, etcétera, y puedo establecer quiénes son los que me dieron bajo, quiénes me dieron alto, quiénes me dieron medio y así sucesivamente. Ok, gracias. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 6. ¿Cómo interpreta usted el concepto de casos blanco? ¿Eso existe desde el punto de vista de riesgo psicosocial? Miren, el concepto de casos blanco es un concepto que se utiliza en epidemiología, cuando uno identifica casos blanco de riesgo, porque son blanco, es decir, son blanco u objetivo básico del impacto del riesgo psicosocial. Hablemos un poco de lo que está pasando con el COVID. Las personas que tienen enfermedades respiratorias de base o enfermedades sistémicas o que están inmunosuprimidas o los adultos mayores son blanco de especial vigilancia y de especiales acciones de intervención. Blanco quiere decir esas personas donde es más fácil que el factor de riesgo haga o genere desenlaces adversos. Por lo tanto, en el terreno psicosocial aplica el mismo concepto. Así que
las personas blanco de vigilancia son aquellas particularmente más susceptibles. ¿Susceptibles por qué? Porque tienen cargos en los que hay altos niveles de riesgo psicosocial, porque tienen condiciones individuales que las hacen más vulnerables. Por ejemplo, son personas que cuentan con alguna discapacidad, están con algún estado de discapacidad, y eso las hace más vulnerables, o son personas que presentan mucho ausentismo o que tienen enfermedades mentales de base, etcétera. O sea, yo puedo definir los criterios de mi caso blanco para la vigilancia epidemiológica en factores psicosociales. Así que aplica perfectamente en ese contexto. Lo que tengo que hacer es definir a qué llamo blanco, a qué llamo caso hablo comillas, en el contexto de mi sistema de vigilancia epidemiológica de factores psicosociales. Y de esa manera estoy estableciendo acciones diferenciales para grupos de personas. Doctora Gloria, aquí hay una pregunta de Maritza Gómez. ¿También se puede hablar de grupos de exposición similar? Correcto, igual, el mismo concepto aplica. Por ejemplo, tenemos un grupo de exposición similar a altos factores de riesgo psicosocial en este momento en el personal de la salud. Todos, médicos, auxiliares, enfermeras, camilleros. Ese es un grupo de exposición similar frente a la demanda emocional que plantea la atención de pacientes que surgen en el contexto de la pandemia. Tengo un grupo de exposición similar si hablo, por ejemplo, de operarios de una línea de ensamble de vehículos. Entonces, esos grupos de exposición similar me permiten también identificar o caracterizar la exposición psicosocial y, por lo tanto, definir estrategias de intervención específicas que estén mejor orientadas por esa razón. Luego, el mismo concepto aplica. Y la última pregunta para seguir adelante. En caso de que un solo trabajador me dé alto, ¿tocaría realizar la evaluación a un grupo para mantener el anonimato? Pues miren, esa puede ser una alternativa, es una buena pregunta. Es raro que una sola persona les dé alto, pero puede suceder si es una microempresa. 5 personas, una de las cuales me dio alto. Entonces, sencillamente puedo repetir la evaluación. Igual no la voy a socializar al año entrante. Entonces, la repito con ella, la socializo con ella y hago acciones de intervención. Casi que contestarlo, habría que mirar el contexto, pero imaginémonos una panadería con 5 trabajadores. Y hacemos la evaluación, 4 de ellos me dieron entre medio, bajo y muy bajo, y uno me dio alto. Yo converso con esa persona y le digo, vamos a hacer unas acciones de intervención y dentro de un año volvemos y conversamos, o antes si es necesario. Así que no pierdo el anonimato porque socializo solamente con ella sus resultados y socializo con ella la invitación a la nueva evaluación. Desde ese punto de vista, no le voy a contar a los otros 4 quién fue el que me dio alto. Sencillamente, eso sí lo mantengo en reserva. Ya, doctora, gracias. Muy bien, pasamos a la pregunta 7. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta para definir que una empresa debe diseñar un sistema de vigilancia epidemiológica? Miren, recordemos que la resolución 2646 nos habla de la vigilancia epidemiológica y nos dice cuándo, en este entonces no recuerdo el número del artículo, pero si ustedes lo leen, dice que se tendrá que desarrollar sistemas de vigilancia, programas de vigilancia epidemiológica cuando la evaluación de riesgo psicosocial me dé alto o muy alto o cuando haya efectos adversos en la salud o en el trabajo. ¿Qué significa? El primero ya está claro porque prácticamente lo acabamos de resolver. Y el segundo es, con aquellos sujetos que tienen desenlaces adversos en materia de salud, porque tienen enfermedades que pudieran guardar alguna relación con la exposición psicosocial. No enfermedades laborales, sino cualquier enfermedad que me haga sospechar que está asociada con una condición psicosocial. O 2, otros desenlaces en el trabajo, tales como ausentismo, incapacidades, enfermedades, accidentes, quejas y reclamos,
renuncias, etcétera, me haría pensar que son, digamos, desenlaces adversos que me llevan a incluir a estas personas en un sistema de vigilancia epidemiológica. Ahora bien, debe ser cada organización la que diga, vea, yo incluyo dentro de mi sistema de vigilancia epidemiológica a las personas que tienen, por ejemplo, incapacidades superiores a 15 días. Otro puede decir, no, a 30 días. Es decir, son decisiones más bien internas que ustedes las pueden desarrollar en el marco del análisis de su empresa y también acompañados por el asesor mismo de la ARL, porque las ARLs en este sentido tienen una obligación y es hacer acompañamiento y asesoramiento para este desarrollo. Bien, ¿preguntas adicionales en lo que vamos? Doctora Gloria María, ¿quién tiene la competencia de idoneidad para investigar una enfermedad laboral de riesgo psicosocial debido a que bueno, tal vez esta pregunta es más adelantico, ¿no? Porque no es aquí como desde el orden que llevamos. Si les parece, la retomamos más adelante, Gloria, para no perder el orden. Si quieres pasa a la siguiente diapositiva, pero igual la contesto para que no perdamos la pregunta. Ok. ¿Quién tiene la competencia? Miren, el protocolo de determinación de origen nos habla de la participación activa de dos tipos de profesionales. Unos, los psicólogos especialistas que hacen la evaluación psicosocial, y dos, el médico con formación o especialidad en salud y seguridad que aplica varias de las partes del protocolo de determinación de origen. Entonces, en resumidas cuentas, son ellos todos los que tienen la idoneidad. Ok. Bueno, acá nos están diciendo que hay muchas preguntas anteriores, sin embargo yo les quisiera pedir un favor, como les digo, si es necesario nosotros cuadramos con la doctora Gloria y su licencia a su tiempo, y vamos a seguir. Yo voy a tomar nota de todas estas preguntas, puesto que la doctora a las 8:30 tiene que retirarse. Entonces quisiéramos tener la posibilidad de dar respuesta a quienes, Gloria, nos enviaron las preguntas tal como nosotros lo habíamos propuesto. ¿Te parece? Listo. Ahora, si ves alguna pregunta de algo que pida aclaración sobre lo que yo estoy hablando, bienvenida. Ok, perfecto. Sí, señora. Muy bien. Ahora, las preguntas que vienen a continuación están muy ligadas con la emergencia sanitaria que estamos pasando, que el mundo entero está pasando y que además nos cogió por sorpresa. Siempre nos habíamos imaginado que tenía que ser un meteorito gigante el que nos hiciera reaccionar, o un nuevo cambio tecnológico, que ya no estaríamos hablando de la cuarta, sino de la quinta revolución. Pero resulta que fue un simple microorganismo terriblemente peligroso el que puso a tambalear el mundo, porque nos cogió sin prepararnos, nos cogió en un escenario en el que de pronto ni siquiera nos habíamos imaginado que pudiera pasar. Es más, en diciembre, cuando esto empezó a suceder en China, ni siquiera nosotros empezamos a pensar en la posibilidad de que esto nos llegara y nos llegara con la misma magnitud aquí al otro lado del mundo, justamente. Un poco porque pues China está lejos y decíamos, no, pues es que China está a miles de kilómetros de distancia, está al otro lado del mundo y los chinos son los chinos, nosotros somos los colombianos, y resulta que no, que en últimas todos somos seres humanos y que hay muchas amenazas que nos pueden afectar. Así que varias de las preguntas que vienen a continuación giran alrededor de la gestión psicosocial en tiempos del COVID-19. Entonces, esta pregunta dice, ¿considera que, dado que la pandemia del COVID-19 cambió radicalmente el mundo laboral, pierden vigencia los protocolos para estudio de origen de la enfermedad por riesgo psicosocial? Miren, no pierden para nada vigencia, y voy a aclarar lo siguiente. Las enfermedades relacionadas con el riesgo psicosocial no han cambiado. La presencia del COVID-19 puede disparar la presentación de estados de ansiedad o de depresión o de otras formas de alteraciones, muchas de las cuales guardan relación con trastornos mentales. Pero para determinar el origen de la enfermedad hay que establecer la relación de causalidad con el trabajo
si es que se trata de un COVID de origen laboral, en cuyo caso el origen no es psicosocial, sino un peligro biológico. Ahora, si yo tengo un médico que trabaja en urgencias, se contamina y esa contaminación le produce una alteración mental importante que le genera, por ejemplo, un estado de ansiedad, sigo calificando el estado de ansiedad como una enfermedad de origen psicosocial provocada por una exposición psicosocial que tuvo en su trabajo. En últimas, no cambia. Lo que se añade es un factor de riesgo adicional que puede estar provocando la aparición de la patología. Lo que sí podría generar cuestionamiento, y en este sentido la pregunta es muy válida, es, bueno, el tema no era de personalidad, ni era de obesidad, ni de hipertensión, ni etcétera, etcétera. O sea, no estaba en la lista de factores de riesgo comunes que se tienen contemplados en el protocolo. Es un factor de riesgo nuevo, es un factor de riesgo psicosocial nuevo, no importa. La lista de factores de riesgo sigue siendo la misma, los factores de riesgo comunes, pero al riesgo psicosocial se le añade otro más, y es la exposición a una condición altamente peligrosa que pone en riesgo la vida de la persona. Por lo tanto, el riesgo psicosocial se me va a disparar, sí. La lista de factores de riesgo o de variables con las cuales hago el levantamiento de los factores de riesgo sigue siendo la misma, sí, solamente que en condiciones ambientales se aumenta una exposición que no estaba antes contemplada, que es la exposición a peligros biológicos altamente nocivos para la salud. Por lo tanto, la siguiente pregunta, que habla de cómo creen que debería abordarse el estudio del origen de condiciones de salud mental derivadas, bueno, esta sí no tiene nada que ver con el COVID, es de estudio de enfermedades mentales derivadas del conflicto armado. Específicamente, la pregunta se relaciona a víctimas de guerrilla, paramilitares y otros grupos que están llegando al sistema de seguridad social en salud. Seguridad social a reclamar prestaciones. Miren, aquí puede haber dos tipos de víctimas. Una víctima cuyo escenario sucede en la vida laboral de la persona. Por ejemplo, es una trabajadora social que hace atención a víctimas de violencia. Por lo tanto, es otra víctima más. Porque aunque no vivió la violencia directamente, está recibiendo el dolor de las víctimas y ella también termina siendo víctima de este proceso. Esa exposición psicosocial se vuelve de altísimo, altísimo nivel de riesgo. Y por lo tanto, es la exposición psicosocial propia de situaciones derivadas del conflicto armado la que da lugar a que la enfermedad sea de origen laboral, porque se establece la relación de causalidad. Pero si estamos hablando de un miembro de la comunidad, por ejemplo, de un niño que ha tenido que vivir una terrible escena de violencia en su pueblo, donde tuvo que presenciar una masacre y se genera un trastorno mental, y ese trastorno mental le genera una discapacidad, entra vía calificación de pérdida de capacidad laboral, es decir, entra bajo el esquema de calificación de discapacidad, de la eventual discapacidad que pueda generarse allí como consecuencia de un trastorno mental. Pero quien la asumiría sería otro ente. Probablemente este niño no está aportando al sistema de pensiones, por lo tanto la pensión no es de origen común, pero, y aquí sí pido ayuda a María José como abogada, tendría que haber otro escenario dentro del contexto de la seguridad social que proteja a estas víctimas. Sí, correcto, indiscutiblemente, y ya de hecho se están empezando a desarrollar unos espacios donde se les ha protegido y se tienen varios programas que inclusive son algunos del Estado y otros que son de organizaciones que se han generado para protegerlos frente a esa condición de riesgo y las consecuencias que tienen dentro del riesgo. Sin embargo, pues Gloria,
todavía nos falta, ¿no? Si está la doctora Diana Cuerpo por allí, nos apoya porque queremos ver cómo podemos en específico con los militares, Gloria, desarrollar un poco más este abordaje de primero la calificación, segundo las consecuencias de esa calificación y tercero el acompañamiento. Son regímenes especiales para los militares, para las víctimas de las que son víctimas, que son personas naturales, tanto de la guerrilla como víctimas de paramilitares y de otros grupos armados, inclusive los mismos militares que hayan sido víctimas ellos, pues están también siendo acompañados por programas especiales de la seguridad social. Gloria, Sí. voy a aprovechar tu generosidad porque además no quisiéramos que se generara o se fueran con el sentimiento de que hicieron preguntas y no se les contestó. Entonces, nos están ayudando porque yo pregunté específicamente preguntas que eran importantes. Me voy a volver un poquito. Y hay una pregunta que está repetida 2 veces. Este riesgo alto y muy alto, que es individual, se hace teniendo en cuenta la sumatoria de factores intra, extra y sintomatología asociada con el estrés. Es una pregunta que se repite 2 veces, que me parece muy al lugar en este momento, cuando se está explicando toda esta situación. A ver, ese riesgo psicosocial intralaboral me puede dar alto, el intralaboral, alto, muy alto. El extralaboral me puede dar alto, muy alto. Y la suma de los dos me puede dar alto y muy alto. La resolución no es clara en decir si es la suma de los dos la que tomo en cuenta, si es solo el intralaboral o si es solo el extralaboral o cuál escenario. Yo diría que en aras de tener un escenario más conservador, tomemos en cuenta la repetición de la evaluación. Ese sí es una recomendación estrictamente personal, repito, no represento al ministerio en este caso, ni muchísimo menos, porque la resolución no es suficientemente clara, aunque se le podría hacer la consulta oficial al ministerio y podría ser diferente de la respuesta que yo les voy a dar. Yo diría que en aras de aplicar el principio de precaución que se aplica en salud pública, si me dio alto o muy alto en intralaboral, repítanlo. Si les dio alto o muy alto en extralaboral, también repítanlo. Y si les dio alto en los dos, pues ya está claro que lo tengo que repetir. Yo lo haría así. Pero podría tomarse otra decisión distinta y es decir, solamente la suma de los dos. Ahora, lo que por favor no hagan es sumar intra más extra más estrés, porque ahí se les van a dar cosas muy distintas. Habla de riesgo psicosocial, no habla de efectos, pero la resolución estrictamente se refiere a riesgo, no habla de los efectos. Entonces mi sugerencia sería, háganlo por esa vía. Pero creo conveniente a estas alturas del partido dejar la pregunta incluso para formularla a Ministerio de Trabajo. Es una pregunta muy pertinente. ¿Cuál de los totales tomamos? ¿Los 3, 2, 1? Okay. A manera de cautela tomaría por lo menos el intra y el extralaboral. Si el intra y el extralaboral me dieron bajo, muy bajo o medio, pero el estrés medio alto, yo no necesariamente haría la evaluación al año siguiente, pero sí haría un seguimiento especial a esos casos, es decir, podría entrarlos en el sistema de vigilancia epidemiológica. Pero miren, también depende, hagan cada uno el análisis de sus grupos poblacionales, porque una respuesta genérica puede ser tan cierta como equivocada dependiendo del contexto en el que quiera aplicar la respuesta. Si yo estoy hablando de cargos críticos, la criticidad en cualquiera de los dos me puede dar una alerta importante de que debo repetir la evaluación al año siguiente. Cargos críticos porque tendrían alta probabilidad de enfermar o alta probabilidad de cometer un error que genere efectos adversos, se accidente o genere efectos adversos en sus usuarios. Por ejemplo, si un auxiliar de enfermería que trabaja en un servicio de urgencias
me dio alto en riesgo psicosocial, yo no voy a desestimar ese alto para decir, no, como no me dio en la suma de los dos alto, yo la desestimo, porque es que la suma de los dos lo que hace es jalonar el resultado de lo intra versus lo extra y llevarlos a un solo resultado. Entonces, podría estar usando una medida que me totaliza dos escenarios, desconociendo la importancia de uno de los dos escenarios. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Sí. Sin embargo, Yolanda, y aquí tengo dos preguntas, pero voy a tomar primero como el comentario, pregunta de Yolanda Sierra, para después pasar a dos preguntas, vuelvo y digo, aceptando tu generosidad. Dice Yolanda Sierra, pero el efecto es clave porque es ahí donde se empieza a hablar de intervención y es necesario hacer seguimiento a los casos específicos. Podríamos entonces empezar a hablar de sospecha de caso al establecer la asociación entre el factor de riesgo al que está expuesto y la presencia de síntomas asociados al estrés. Y María José De dice, hecho, ¿eso no serían los casos blancos? excusa que es que no es, fue muy larga y no la alcancé a escuchar toda. Sí, Yolanda lo que está diciendo que el efecto es clave porque es ahí donde se empieza a hablar de intervención, ¿sí? Y que ella dice que es necesario hacer seguimiento a los casos específicos, que entonces se podría empezar a hablar de sospecha de caso y al establecer una asociación del factor de riesgo al que se está expuesto y la presencia de síntomas. Claro, claro, se me vuelve caso blanco. Y si yo detecto que ese caso blanco le tengo que hacer seguimiento al año, háganlo. Es decir, la resolución pide lo mínimo, pero no pone el límite a lo máximo que yo puedo hacer. Ok. Acá hay dos preguntas que son muy del momento. Si yo no estoy mal, están un poquito más adelante, pero las voy a hacer Gloria para no perderlas. Dice, en esta época en que el teletrabajo y el trabajo en casa se vuelven más recurrentes, ¿cómo se proyecta la adaptación del instrumento? Pero espérate porque está unida una a otra. ¿Qué dice? ¿Cómo evaluar el riesgo psicosocial? Se pueden realizar grupos focales virtuales en tiempos donde las reuniones de grupos de personas se encuentran limitados, porque estaría también todo el tema del teletrabajo. María José, pásate a la diapositiva siguiente y empiezo a contestar esas dos preguntas, por favor. Perfecto, sí, señora. Y arranco preguntando, diciendo, bueno, no conozco, pásate de pronto a la siguiente porque puede que esté en la siguiente. Acá. Okay. ¿Cómo gestionar el riesgo psicosocial? Sí, es esa. Bueno, empiezo contestando la primera pregunta, si se ha pensado una adaptación del instrumento. Vean, yo creo que hay muchas cosas en el país que no se han terminado de pensar, para serles muy honesta. No le he consultado al ministerio, pero es que además creo que el ministerio está bastante ocupado en otros temas. Así que esta es una situación de emergencia en la que difícilmente va a salir en este momento una respuesta específica a esa pregunta. Pero mi sugerencia es, conversen con la gente a través de medios virtuales, hagan el equivalente a una pequeña entrevista y eso les permite a ustedes hacer un tamizaje de riesgo psicosocial, sobre todo de grupos de mayor criticidad. Es decir, en otras palabras, aquí la recomendación es estén cerca de la gente para ver cómo se está sintiendo y tomen acciones rápidamente. Y despreocúpense del cuestionario de si está adaptado o no está adaptado, porque no va a estar adaptado en este momento al punto tal de poder responder en cuestión de 4 semanas a esta emergencia. Entonces, lo que sí es cierto es que contando con la idoneidad del profesional que se pueda acercar a las personas, acérquense, pregúntenle cómo se sienten. Si la persona dice, me siento muerta del susto porque yo no sé si me van a despedir de este trabajo, pues hagan inmediatamente una intervención, contéstenle qué está pensando la organización, qué escenarios se vislumbran, cómo se podría manejar, háganle mucho acompañamiento, fortalezcan las redes de apoyo social. En otras palabras, hay mecanismos de emergencia
para hacer identificación de necesidades de las personas y de respuesta rápida en lo psicosocial y en lo demás. Pero en lo psicosocial es muy importante en este momento. Así que quítense por un momento de la cabeza la preocupación de, ¿y aplico la batería y cómo la aplico? Pasemos la página y usemos otras técnicas. Llamen a la gente, pregúntenle, indaguen cómo se sienten, detecten casos que estén siendo muy preocupantes, háganle particular acompañamiento, den información oportuna, clara, traten de ser creativos y reinventar un poco el negocio en la medida que se pueda. Mire, es increíble todo lo que las compañías empiezan a hacer hoy en día para readaptarse. Esta mañana justamente salió en la prensa el aviso de Crepes y Waffles de que van a empezar a despachar a domicilio los servicios. Dice uno, bueno, se están reinventando. Bueno, y eso puede pasar en un negocio como ese porque vende comida, pero ¿y si nosotros no vendemos comida, sino que hacemos confección de ropa? Bueno, no sé, nos tendremos que inventar alguna manera. Digamos que en esto no está dicha la última palabra. Todos los días estamos encontrando nuevas alternativas. Más que nunca, todos los WhatsApp de nosotros están llenos de información y de a quién se le ocurrió una cosa y la otra. Pero el gran resumen es, no creo que se esté pensando, no he averiguado tampoco, pero no creo que hayan tenido tiempo de pensar en cómo readaptar la batería para un momento de emergencia. Además, nadie se lo imaginó. Pero tenemos que crear estrategias para acercarnos a la gente, para captar sus necesidades de tipo psicosocial y para inmediatamente hacer atención de emergencias. Miren, aquí, por ejemplo, una acción de intervención como primeros auxilios psicológicos llega de maravilla. Y además genera un aprendizaje a posteriori. No sé si con esto contesté un poco a tu pregunta, Yolanda. Dios, entendí. Tenemos aquí una pregunta que también me parece muy a propósito. Ya voy a volver, me dijiste que estábamos como por acá, ¿cierto? Eso. Preguntan, ya te voy a decir exactamente porque me parece muy particular. Roxana Velado. Las empresas de sectores estratégicos deben trabajar en estas cuarentenas. ¿Cómo hacemos para apoyar a superar el miedo, la ansiedad? ¿Podría dar un ejemplo? Y dice, el miedo de salir a trabajar. ¿Cómo abordamos el miedo de salir a trabajar, Flor? Miren, hay una guía del Ministerio de Salud justamente habla de intervención en salud mental para los grupos estratégicos o los grupos de mayor exposición. ¿Esos grupos cuáles son? Todo el personal de salud, el personal de transporte de pasajeros, las personas que trabajan en servicios de aseo y desinfección de instalaciones, de sedes, de oficinas, la gente que trabaja en toda la cadena de suministros de alimentos, de medicamentos, de elementos de primera necesidad, la gente que trabaja en servicios públicos, hasta bancos, hasta funerarias, o sea que hay un montón de gente que termina siendo indispensable. Son gente con la que en este momento estamos enfrentando altas cargas de trabajo, condiciones inseguras justamente por toda la exposición a este riesgo biológico, altísimas sobredemandas emocionales, condiciones ambientales adversas, tienen que tomar decisiones conflictivas, incluso son objeto de discriminación y hasta de estigma. ¿Y qué impactos tienen estas personas? Están teniendo ansiedad, alteración emocional, fatiga física, enfermedades, están exacerbando otros trastornos mentales. Entonces, el mismo ministerio recomienda mantener una comunicación frecuente con información técnica de buena calidad y derivada, por supuesto, de fuentes fidedignas. No sobresaturar a la gente de información, darle la que necesita cada día. Establecer esquemas de rotación, por ejemplo, entre las personas más y menos expuestas, o las que desempeñan labores más o menos estresantes.
Si es necesario aumentar el número de personas o sacar a operación más personas de las que tenía anteriormente, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector de la salud, colocar a los trabajadores nuevos con otros más experimentados para que hagan duplas o se acompañen o se generen unos esquemas de equipos o de cuadrillas. Entre los más y los menos experimentados. Importantísimo, promover pausas para el descanso. Descanso, descanso. Estas personas que están en esta primera línea de atención de la emergencia necesitan pausas. Ideal pensar, por ejemplo, en un esquema de horarios flexibles para quienes, además de tener que estar en la línea de atención, también tienen que atender problemáticas similares porque en su casa hay un enfermo o tienen que cuidar a un adulto mayor y no tienen en quién delegarle ese cuidado. Entonces hay que pensar también en horarios flexibles. Importantísimo fortalecer esquemas de apoyo social en el trabajo, así sea por medios virtuales, un mensaje, una llamada, un conversatorio breve de 10 minutos donde hablemos un poco de cómo nos estamos sintiendo. Importantísimo divulgar los apoyos psicosociales que tengamos. Miren, esta mañana conversaba yo con la jefe de talento humano de una de las empresas que opera los buses de Transmilenio en Bogotá. Y me decía que han tenido que disponer del apoyo de una psicóloga externa para que haga acompañamiento psicosocial a los conductores, porque los conductores se mueren de susto de subirse a manejar un Transmilenio y ser contaminados. Y el susto no para ahí. Se mueren del susto luego de llegar a su casa por la noche y quieren prácticamente desvestirse desde antes de entrar a la casa y correr derecho a tomar una ducha. Es natural ese susto. Entonces, están recibiendo acompañamiento psicosocial, en este caso provisto por la misma empresa. Para el caso de trabajadores de la salud, las ARLs están montando, y ya varias lo tienen montado, líneas de asistencia psicosocial, y les tengo que decir con franqueza, con contingentes de psicólogos haciendo acompañamiento vía telefónica y vía virtual. También informen a sus trabajadores sobre otras líneas de atención de emergencias locales. En la misma página del Ministerio de Salud ustedes encontrarán todas las líneas de asistencia región por región, el equivalente al 123, pero también hay líneas específicas para temas también específicos. Dispongan de servicio de primeros auxilios psicológicos. Este es el momento para entrenarse rápidamente en cómo dar primeros auxilios psicológicos o buscar a un psicólogo que me los pueda ayudar a dar. Y no es tampoco de psicólogo, los primeros auxilios psicológicos los puede dar un compañero de trabajo, un jefe, un supervisor. Son unas técnicas básicas de cómo orientar a la persona. Orientar también a las personas en cómo encontrar otras redes de apoyo social. A veces conversar y decirle, mire, dele una llamadita a un buen amigo que hace rato no lo llama y converse un rato con él. Póngase esa tarea para el día de hoy. Converse un rato con alguien. Enfaticen mucho en sus trabajadores y en todos los relacionados la reducción del estigma. Quien esté enfermo o vaya a estar enfermo, simplemente es porque el virus es un virus loco. Nos toca de la manera más elemental. Miren, tan simple como ir a mercar, tocar una verdura que tocó a alguien que tuviera el COVID, puede llevar a contaminarnos. De ese tamaño son las cosas. Así que el que se contamina no es el malo de la película, el que se contamina, perdón lo que voy a decir, es un poco el que estuvo de malas, porque es un virus, y al ser un virus no se ve. Es que si el virus estuviera presente y saliera una mancha de color amarillo, uno diría, uy, todo lo que tenga la mancha amarilla no lo toque, pero es que no sabemos. Favorezcan entre sus trabajadores prácticas para reducir el estrés. Miren, ejercicios de relajación, el uso de una correcta respiración, hábitos saludables. El trabajo en casa hace que en espacios reducidos estemos al mismo tiempo los estudiantes tomando clase,
Los papá y mamá, cada uno conectado a un computador. Eso sí hay suficientes computadores. Y si no, cada uno en un teléfono celular y el computador que hay en casa para el que más lo necesite. O sea que incluso en este es un escenario no solamente de compartir metros cuadrados, sino de compartir un recurso que es el recurso tecnológico que termina siendo insuficiente estando o siendo requerido por tantas personas al tiempo. Entonces, el usar adecuadas prácticas de apoyo es importante. Fortalezcan en este momento todos los mensajes de prevención del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, incluso sustancias legales, como por ejemplo el consumo de medicamentos sin fórmula para manejar la situación de ansiedad. No sé si sigo con unos mensajes clave, María José, o seguimos en orden con las preguntas. Yo pensaría que los mensajes están claves y pues Juan, si abres el micrófono y que nos digan qué quieren, pero porque mira, acá están diciendo Huawei P30, porque era algo desconocido y a medida que surgían nuevos síntomas se iba asociando a este virus. Todos tenemos que aprender, es un aprendizaje tanto para los profesionales de salud como para los psicólogos antes de conocer si son síntomas, si están enfermos o no. Entonces, pues Gloria, tú nos dirás y primero pues queremos reconocerte tu tiempo y en esa expectativa creería que tú qué consideras, pensaría que es muy ganador los mensajes que nos estás dando en este momento. Si quieren, no te... María José, si quieren, de mi parte cerraría a las 9 y alargamos un poquito media hora para cerrar este ciclo de mensajes y después, pero bueno, no sé igual si Noelvi quiere conversar al tiempo, o no sé. No sé, le podemos, Juan, le puedes abrir el micrófono a Noelvi. Nosotros estamos aquí en familia, estamos con el conversatorio, toda la gente del conversatorio y del doctor Jesús Palomino y con toda mi gente de Tomando Café con María José, y creería que los mensajes que nos están dando son los que necesitamos, a no ser que alguien piense diferente. Pues tenemos muchas preguntas, Gloria, si está bien para ti, después podemos reunirnos, pero en este momento y más cuando nos acaban de informar que vamos a extender otra vez esto y seguimos teniendo las 34 personas expuestas, me parece que lo que nos estás diciendo nos dan muchas ideas que se requieren. Entonces, pues, yo les agradezco en el chat si alguien tiene una idea diferente. Por favor, sigamos con las respuestas, dice Sandra Pulido. Bueno. María, ya Noelvis tiene su micrófono abierto, si gusta. Noelvis, ¿tú qué nos dices? Ok. Sí, no, claro, me parece súper importante todos estos aportes de la doctora, entonces podemos seguir. Sí, Gloria, sigue y yo creo que, salvo que haya más gente que no piense, me parece que las recomendaciones que nos estás dando son muy al lugar, porque además lo estás dando desde la experiencia. Fíjate el ejemplo que nos estás dando con el señor de Transmilenio y lo que has vivido con la gente. Entonces, pues creo que sigue, por favor. Ok. Entonces, miren, podríamos hablar casi como de 6 grupos de mensajes claves. El primero tiene que ver con fortalecer la empatía. ¿Esto qué significa? Entendamos lo que la gente está viviendo. Cuidemos las relaciones y reconozcamos las emociones de los demás para en este momento gestionarlas. Quizás este es de los momentos estelares que ponen a prueba la gestión de las emociones, la gestión de la resiliencia. Pero nos encontramos con que todos tenemos días y momentos del día en que hacemos crisis, en especial si nos hacen falta recursos, si tenemos un trabajo que depende de lo que haga al día para poder tener un ingreso suficiente. Mucha gente que aún estando en nómina devenga por lo que venda con sus clientes. Hablando de temas de este estilo, miren, en una empresa que vende productos de nutrición animal, me decía la jefe de talento humano,
todos los zootecnistas que salen a visitar fincas y a vender los productos de nutrición animal, en este momento están confinados. Y lo máximo que pueden atender es a través del chat y la llamada telefónica a los despachos. Pero hay zonas del país donde no podemos llegar con un apoyo como se esperaría. Sin embargo, se espera que den el apoyo es a miembros de la cadena de alimentos, porque son justamente quienes hacen esta atención. Entonces, la gente empieza a angustiarse y se han creado esquemas de conexión virtual. Miren ustedes, el Ministerio de Salud está fortaleciendo, por ejemplo, todo lo que es la telemedicina, porque no va a haber médicos presenciales para estar en tantos lugares, entonces hay que fortalecer nuevos esquemas. Un segundo grupo de mensajes claves tiene también que ver no solamente con la capacidad de escuchar, sino ahora con la capacidad de expresar mis propias necesidades, incluso de pedir apoyo emocional, de poderle poner un WhatsApp a un buen amigo y decirle, ¿sabe qué? Oye, sí estoy, pero llevado. ¿Sí? Conversemos un rato, hasta oremos un rato, o cuénteme un chiste, o mándeme algo que me haga reír. Cualquier cosa es una forma de apoyo social. Un tercer grupo de mensajes claves tienen que ver con creer en las propias capacidades y en las capacidades de los demás. Uno a veces siente que la situación lo va a desbordar, pero no hay situación que lo ponga uno más a prueba que las que lo llevan a situaciones extremas. Miren, no hay crisis que dure 100 años, pero tampoco cuerpo que la resista. Y de toda crisis salen soluciones cuando uno menos se los imagina. Entonces, quienes no sabían cómo entretener a los niños en casa se han tenido que inventar 80 juegos distintos para ponerlos a distraerse. Quienes no tenían ni idea cómo cuidar a un adulto mayor, hemos tenido que aprender a hacerlo. Quienes no sabíamos cómo usar todas estas tecnologías, nos ha tocado aprender a hacerlos. La semana que interrumpieron clases presenciales, y si hay varias de las personas que están oyendo en este momento y son profesores universitarios, notaron que a la semana siguiente tuvimos todos que tomar un curso rápido de Zoom, de Collaborate y de otra serie de herramientas. Todos montados de la peor manera posible, lo menos pedagógico del mundo entero, porque ni siquiera las universidades estaban preparadas para salir a entrenar a sus maestros en el uso de estas herramientas. Entonces, a punta de Zoom y de charlas como la que estamos haciendo ahora, los que somos docentes tuvimos que tomar la clase de cómo armar una clase en Zoom. Y después, cada uno por su cuenta, mire cómo se inventa un ejercicio. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué me invento? ¿Qué hago? Luego, creamos en nuestras propias capacidades y en las de los demás. Establecer retos para cada una de las partes. Retos puede sonar un poco a juego, pero de pronto el que suene a juego nos pone como en los retos de esos programas de televisión, ¿no? Veamos cómo lo enfrentamos. Un cuarto grupo de mensajes claves tienen que ver con identificar y utilizar los recursos y aprovechar el tiempo. ¿Esto qué significa? Mantengamos rutinas en casa. Si nos levantamos a las 6 de la mañana, sigámoslo haciendo y no trabajemos en pijama. El peor invento puede ser ese. Organicémonos, así sea con el jean y la camiseta, pero organicémonos y pongamos a los hijos y a todo el mundo en función de seguir rutinas. Expliquemos a quienes nos rodean todas las acciones de prevención y tampoco saturemos a los seres queridos de información. Esta semana en la visita médica domiciliaria me decía el médico atendiendo a mi mamá, justamente me decía, no le ponga tantas noticias a su mamá, póngale otra cosa que la distraiga. Y bueno, sí, es que es tentador escuchar noticias, ¿cierto? Pero miren lo importante a veces de suspender el cuento de la noticia y decir, venga, veamos otra cosa. Ahora, es el momento también para recurrir a otras ayudas. Miren, en la página de la Organización Mundial de la Salud
ustedes encontrarán un documento que les recomiendo que descarguen. Se llama Primera Ayuda Psicológica, Guía para Trabajadores de Campo. Repito, Primera Ayuda Psicológica, Guía para Trabajadores de Campo. Es una guía de atención de emergencias en comunidades y da un montón de luces acerca de lo que podemos hacer. Primera ayuda psicológica, disculpa. Guía para trabajadores de campo. Guía para trabajadores de campo. Yo aprovecho esta interrupción, Gloria, desde Costa Rica, dentro de las preguntas que nos enviaron, y mandamos un abrazo muy grande a Costa Rica, que sabemos que nos están viendo y escuchando. Fíjate que hay una pregunta muy al lugar con lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es la mejor estrategia para reducir la incertidumbre que generan las redes sociales con tanta desinformación? Y dice, pienso que tanto circula que nadie se toma el tiempo para evaluar la calidad de esa información. Yo creo que eso que tú acabas de mencionar es clave para el tema del manejo del miedo. ¿Qué nos puedes decir? Miren, para el manejo del miedo, digamos que lo primero es entender qué está pasando. Lo segundo es tomar medidas de prevención, compartirles, no subestimar lo que está ocurriendo, porque ese también es otro riesgo muy alto, y es tirarnos las de fresco, y uno ve en los noticieros y dice, Dios mío, pero imagínense ayer en un sepelio de un malandro por allá, casi que con procesión a bordo, y uno dice, ¿cómo es posible que esto esté? Pues sí pasan esas cosas, ¿no? Somos así como de particulares. Como en las primeras semanas de la pandemia en Nueva York, mostraron en el noticiero la gente en el Central Park de Nueva York tomando el sol, ¿no? Y corriendo y trotando y acostados en el pasto. Tenemos un poco, digamos, tendencias de ese estilo. O sea que no hay que subestimar, pero tampoco sobreestimar. Y manejar el miedo significa también, digamos, por ejemplo, desde el punto de vista organizacional, mantener informados a nuestros trabajadores acerca de los cambios que se van a producir en la empresa, de los cambios en procedimientos o de las nuevas formas de hacer el trabajo. Una cosa muy importante es no sobrecarguen al trabajador, porque todos ahora creo que con el teletrabajo estamos trabajando más horas de lo que trabajábamos antes. Porque como estamos conectados todo el día, pues nos dan las 7 de la noche todavía contestando correos, porque como que no cerramos oficina, porque permanece abierta, ¿no? Mantengan informados a la gente de cómo van a proceder en términos de los manejos laborales. Dosifiquen la información en la medida en que las personas la puedan manejar y la puedan utilizar. Respondan con sinceridad y con claridad a las preguntas de este estilo. La intervención de aspectos psicosociales, de estados de angustia, requiere definitivamente el manejo de técnicas de manejo del estrés, desde la respiración, la meditación, el yoga, el ejercicio, digamos, son algunas alternativas. El ser positivo, el rescatar el entorno positivo, la mirada positiva frente al trabajo, identificar los pensamientos que nos molestan y tratarlos de relativizar. A veces escribirlos puede ayudar un poco a desahogar esos pensamientos, y luego escribir también con qué cuento, qué cosas buenas tengo. Creo que si bien es un momento para pensar en amenazas, es también un momento para pensar en todo lo bueno que tenemos. Tener un techo, tener comida, tener familia, tener amigos, tener salud, todo lo que puedo tener en casa, también hay que valorarlo. Es un momento de mantener amigos, de rescatar amigos antiguos. Yo he recibido últimamente, y seguramente a ustedes les ha pasado, de pronto mensajitos por WhatsApp de gente que hacía rato no sabía
y simplemente me pregunta, ¿cómo están en tu casa? Yo, bien. ¿Y en la tuya? Bien. Y mucho trabajo, sí o no. 3 palabritas, 4 palabritas, y hoy qué chévere, fulanito se acordó de mí. Qué bueno que cada día nos acordáramos de alguien que conocemos, una persona por día. Y les juro que nos faltan 10 para mandarle un mensaje especial a alguien. Diría yo que podrían ser como un conjunto de mensajes claves alrededor de esto, ¿no? Gloria, perdóname, te interrumpo, y en estos días estábamos hablando también de lo importante que dentro de esos mensajes especiales en primera línea vayan nuestros trabajadores, ¿no? Ya lo dijiste, pero yo lo quiero retomar con énfasis en lo que tú estás diciendo, para que ellos también, no obstante que están en casa y que están en teletrabajo o en trabajo en casa, como quiera que estén, entiendan que también la empresa está preocupados por ellos, porque a mí me pasa que cuando estoy de alguna manera trabajando con ellos, vea usted la primera persona que nos pregunta cómo estamos, porque a nosotros nos están llamando y mira que el informe, mire que la reunión que hubo que no se conecta, acuérdense que a las 2, y no nos preguntan cómo estamos. Entonces, ese cómo estamos puede hacer la diferencia, ¿verdad? Ese cómo estamos hace la diferencia. Y cómo está su mamá, cómo está su papá, o cómo está su esposo, su esposa, sus hijos. Ay, pásemelos a la cámara que los quiero conocer y ya. O sea, estamos todos en familia y un minuto nos gastamos a veces con una conversación que le baje el frío del trabajo y caliente el ambiente desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Bueno, muy bien. Glorita, ¿algún otro tip así que tengas para comentarnos? Bueno, yo tal vez diría algunas palabritas más respecto al teletrabajo. Varias de las preguntas que vienen a continuación hablan del teletrabajo. ¿Sí? Y quizás una de ellas tiene que empezar por establecer un horario de disponibilidad para el empleador y para los trabajadores, teniendo en cuenta que no se trata de estar disponibles 24 horas, salvo que el oficio lo obligue. Proporcionarles un sistema de contacto entre los trabajadores. La primera pregunta que muchas empresas se hicieron es, ¿y cómo hago para hacer una video reunión con mi gente si no tenían ningún esquema? Entonces es el momento de buscar alguna alternativa desde Skype o cualquier otra herramienta, incluso herramientas gratuitas para poderlo hacer. Establecer un programa de contactos cada X días. Por ejemplo, nos vamos a ver en una pequeña reunión del área de contabilidad todos los lunes a las 10 de la mañana. O, no sé, establezcanlo según las necesidades. Motiven y animen a su gente, que no se sientan solos. Es un poco el mensaje que está dando también María José anteriormente. Los jefes deben estar dispuestos a resolver inquietudes. Y algo que en este momento no puede faltar es el reconocimiento del trabajo hecho, especialmente en circunstancias tan difíciles. Poder decir, sí, sé que has estado apurado, que has tenido que compartir incluso el computador. Ya hoy, esta semana, los niños ya están en vacaciones, pero la semana pasada había gente compartiendo computador de a raticos. Y poniendo a full el celular y todo lo demás, pero proporcionar retroalimentación y reconocer el trabajo hecho. Ya les hice énfasis en mantener al trabajador informado. Facilitar que los trabajadores sigan las instrucciones según las restricciones que se exijan en cada momento. Es decir, si nos están llamando a quedarnos en casa, intentemos facilitar el trabajo para que así sea posible. Establezcamos también canales de comunicación individualizados, el correo electrónico, la videoconferencia, el teléfono, no solamente grupales. Reconozcamos, o sea, hay que hacer un nuevo procedimiento para algún tipo de trabajo,
y establezcámoslo rápidamente y establezcamos objetivos y plazos razonables. Y sobre todo, por favor, ayudemos a priorizar tareas, porque si no, vamos a tener un montón de personas haciendo un montón de cosas, incluido el almuerzo, intentando responder con todo el tiempo, ¿no? Y es que tenemos que entender que al estar nuestro trabajador trabajando en casa, teniendo a sus hijos en casa, tiene que parar en algún momento del día para ir a hacer el almuerzo y servírselo a su familia. Entonces son cosas de la vida cotidiana que anteriormente ni siquiera las visualizábamos, porque estando en la oficina nadie se paraba a hacerle el almuerzo a los hijos. Entonces ese tiempo, eso quedaba hecho desde por la mañana, o simplemente ni nos preocupábamos de cómo cada quien había resuelto esas necesidades domésticas. Gloria, Huawei de 30, un abrazo para esa persona que escribe tan lindo. Entonces dice, no nos podemos olvidar de los seres humanos, somos gregarios, es decir, vivimos en grupo, por lo que es muy fácil que una emoción se expanda rápida y fácilmente. Ejemplo, un concierto en vivo. En un caso contrario, no se produce la ansiedad gregaria. Una situación de preocupación latente y global de cómo provocada debe ser por el COVID-19, es posible que esa sensación de malestar la hagamos contagiosa al resto de personas que nos rodean. Así que me imagino que el mensaje que me parece muy... soy Ana Clara. Ana Clara, me imagino que el mensaje es ese, ¿no? Que también diseñemos actividades dentro del mismo grupo que nos puedan sacar un poquito de esta situación de ansiedad y de angustia que estamos viviendo, ¿verdad, Gloria? Sí, por supuesto que hay que... El miedo se contamina, la angustia se contamina tan rápido como el virus. Basta estar al lado de otro que esté afectado y se contamina fácilmente. Hagamos un esfuerzo diario por contaminar, perdón la expresión, la pongo entre comillas, de algo positivo a quienes nos rodean. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quería de todas maneras contarles las experiencias que hemos vivido. Yo trabajo con el SENA. Gracias, ¿nos cuentas tu nombre, por favor? Mireya Castillo Pico, psicóloga, Mireya. instructora del área de talento humano. Sí. Y quiero contarles la experiencia del SENA que de verdad nos ha dejado a nosotros, pues como dice la compañera Gloria o la colega Gloria, estamos muy contentos de que se hayan puesto tanto las pilas porque en el área de salud y seguridad en el trabajo se está fortaleciendo muchísimo lo de riesgo psicosocial y nosotros tenemos todo un programa. Contarles que esta es la tercera actividad que hago en el día con colegas porque ya había hecho una videoconferencia de la parte del área de nosotros, ya participamos de otra videoconferencia con un coach que se llama Daniel Gaviria, que está trabajando con nosotros, con todo el país a través de la Dirección General del SENA, y creo que de verdad eso nos ha fortalecido mucho, porque es desesperante estar, pues yo soy muy activa y es desesperante estar encerrado. Sin embargo, hay cosas buenas que han salido de todas estas experiencias y te las cuento porque hoy precisamente esta semana ha habido en el conjunto donde yo vivo, pues 2 personas que han estado enfermitas y nosotros hemos podido colaborarles. Creo que esos lazos que se han creado con personas que casi nunca nosotros atendíamos ni queríamos o no sabíamos de ellas, porque el trabajo no nos lo permite. Nos ha dado la oportunidad de crear unos lazos entre los copropietarios y los arrendatarios del conjunto muy importantes. Nos ha dado la posibilidad de saber de cómo está el vecino, por qué vamos a ayudar al uno, cómo le podemos atender en unas cosas, en otras. Y eso para mí ha sido una experiencia porque yo prácticamente entraba y salía a la hora y no sabía nunca nada de nadie. Y ya estoy conociendo a la gente, ya puedo saber qué hace una persona, cómo está, que le podemos ayudar. Lo mismo está ocurriendo en la experiencia con la familia. Me he vuelto a hablar con gente que está fuera del país, sobrinos, familiares míos que hacía más, lo que decía la compañera Gloria es cierto. Y utilicemos esta experiencia para volver otra vez a vivir lo que ha sido la conexión con la familia, con todos aquellos que nunca saludamos, que no sabemos cómo están,
que no sabemos de la vida de ellos. Y eso me ha dado a mí una alegría, porque hablar con una sobrina que pues, tristemente está viviendo en Guayaquil y tiene semejante situación tan crítica, y vivir también con personas que no me hablaban nunca, compañeras del colegio que viven en España y están contando la experiencia. O sea, triste que sea esta la ocasión para volvernos a hablar con ellas, pero es una ocasión que hay que precisamente valorar y decir, mire todo lo que estamos ganando también de una situación difícil. O sea, como decía la compañera, de toda crisis sale una oportunidad, sale cantidades de cosas buenas que podemos nosotros de verdad aprovechar. Y lo Muchísimas más importante gracias. para mí en la familia ha sido la experiencia de vivir con mi hijo de 21 años que está precisamente estudiando y le toca virtualmente hacerlo. De todas maneras, esta semana hemos estado más pegados a que nos ayudamos en una cosa, nos ayudamos en la otra, y sé que eso también me ha ayudado a fortalecer el vínculo. Mi hijo con mi hija en Estados Unidos, todos los días, mami, ¿qué vas a hacer de comida? ¿Me ayudas con esto? Yo quiero hacer esto. Yo quiero aprender las cosas que nunca yo hacía porque no tenía tiempo. Entonces, de verdad que nos trae cosas buenas y nos va a ayudar a fortalecernos como familia, como personas, y especialmente a mirar un poco más allá de lo que es mi vida y solo mi relación, sino que tenemos personas a los lados que nos necesitan y que podemos apoyar en todo momento. Muchas gracias Muchas por crear gracias, estos señora. espacios, de verdad. Gracias. Bueno, aquí me están pidiendo por el interno, Gloria, si está bien para ti, que respondamos algunas preguntas más, ya escuchados estos tips, antes de que nos vayamos. Entonces, si está bien para ti, porque hay unas que tienen que ver sobre todo con el reintegro, ¿no? Con cuando esto ya salga, que va a ser pronto con la ayuda de Dios, y todos somos juiciosos y nos quedamos en la casa y les enseñamos a los demás porque se tienen que quedar en la casa, pues más rápido vamos a salir de esto. Y entonces aquí hay una pregunta que dice que sería lo más recomendable en una empresa posterior al aislamiento, porque también se viene, en todo caso ya lo han dicho los mismos médicos, ¿cierto? La vida no va a ser la misma, no vamos a poder estar uno tan unido al otro. ¿Tú cómo lo ves? María José, gracias. El que se termine este aislamiento obligatorio no significa que se termine el virus. Exacto. Y ese es uno de los principales problemas. Entonces nos va a tocar aprender a convivir con la situación. Luego van a cambiar muchas prácticas que solíamos tener y nos va a llevar seguramente a repensar otras formas de trabajo. Entonces pienso que en últimas, como lo decía Mireya, el retorno al trabajo nos va a ayudar a reconocer esas oportunidades de mejora que no habíamos podido identificar, pero vamos a tener que mantener una cantidad de medidas por más meses, no sé cuántos, pero esto no es, no se levanta el 1 de mayo, mejor dicho. Luego vamos a tener que seguir en un ambiente de muchas restricciones y es lo primero que tenemos que aprender. Y al retornar al trabajo, no solamente aprender nuevas prácticas, sino también dar nuevas instrucciones y generar todo un proceso de gestión del cambio mucho más rápido del que podíamos tener. Los procesos de gestión del cambio esta vez sí que se pusieron a prueba. Y los que creíamos que teníamos procedimientos de gestión del cambio muy chéveres, les cuento que se reventaron la gran mayoría de esos procesos porque nos enfrentó esto de la noche a la mañana con algo que lo que nos enseña es que no supimos leer lo que estaba pasando al otro lado del mundo. Y lo subestimamos. Así que será necesario también hacer una integración psicosocial a las nuevas condiciones de trabajo, haciendo énfasis en las nuevas formas de relacionamiento, un énfasis particular en eliminar toda suerte de discriminación, un énfasis en aprender
todos de primeros auxilios psicológicos y de reforzar redes de apoyo social. O sea, en otras palabras, aprender nuevas prácticas de trabajo y nuevas prácticas de relacionamiento para retomar lo esencial, ¿no? Lo esencial de las personas. Sí, esta mañana estaba escribiendo algo y decía, nos toca volver a replantearnos dentro de las organizaciones todo lo que es el autocuidado, ¿no, Gloria? Porque uno se pregunta cómo es posible que la gente salió a vacaciones, o sea, cómo es posible que de verdad no solamente Bogotá hacia sus zonas aledañas, sino fue en todo el país. Entonces, ¿cómo no entender en lo que estamos? Y si uno voltea a mirar, dice, pues es más o menos lo mismo que pasa con los trabajadores de cara a un accidente de trabajo, inclusive cuando se dan recomendaciones para evitar enfermedades, ¿verdad? Que es, ¿por qué no hemos, o qué ha pasado con el mensaje y cómo se está mandando el mensaje? Dice la pregunta, si posterior al aislamiento obligatorio aparece diagnóstico de salud que supuestamente fue causado por riesgo intralaboral derivado del teletrabajo, un diagnóstico de salud mental, ¿cómo crees que se debería abordar ese estudio? Mira, igualito es decir, hay que hallar la relación de causalidad. Un diagnóstico de salud mental relacionado con el trabajo en esta situación de emergencia podría darse sobre todo en ocupaciones de alta criticidad por la exposición. Es poco probable que se dé en otras ocupaciones relacionado con el trabajo, quiero decir. Por ejemplo, no sé, un departamento de contabilidad es poco probable que se dé un trastorno mental por estar encerrados un mes, encerrados entre comillas, ¿no? Pero para un trabajador de la salud que no se pudo confinar, queriendo estar de este otro lado, es decir, del lado de los que estamos confinados, probablemente sí se puede producir allí un trastorno mental o algún otro tipo de alteración y hay que darle el mismo tratamiento, pues es derivado de una crisis, es un evento agudo que habrá que atender, que habrá que calificar y que habrá que entrar a recuperar. Ok. Paso la hoja, paso la hojita. Muchísimas gracias, Gloria. Aquí tenemos otras preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que se las voy a hacer y aquí sí también de alguna manera hemos comentado con la doctora Nelly. ¿Se puede hacer revisión de puesto de trabajo virtual, Gloria? Me imagino que la pregunta apunta si es una revisión psicosocial de puesto de trabajo. Digamos que podríamos encuadrarla allí, aunque la pregunta llegó abierta y nos pareció como así. Pues miren, esta semana precisamente yo asistí hacia un videochat que me invitaron de cómo hacer, de cómo ajustar el puesto de trabajo en casa. Y fueron unos consejos tan básicos, que me parece que son el tipo de cosas que virtualmente sí se pueden orientar. Orientarle a la persona cómo acomodar su computador o cómo utilizar un teclado externo, pequeñas cosas si se está hablando de pura biomecánica. Y si se está hablando del tema psicosocial, pues yo creo que el acompañamiento básico en cómo organizar sus jornadas, en cómo organizar sus rutinas, un acompañamiento, por ejemplo, si a la persona le cuesta trabajo organizar el tiempo por sí misma, pues ponerle tareas más cortas, quiero decir, objetivos más de corto plazo para hacerle seguimiento diario o al final de la mañana o al final de la tarde, pero, o sea, virtualmente hay que en este momento empezar a trabajar, incluso hacer el acompañamiento, si es que ese era el sentido de la pregunta. Ok, ahí solamente una anécdota que tengo, estaba dictando una capacitación sobre el comité de convivencia y estábamos empezando hasta ahora con el aislamiento, pero ya estaban las personas trabajando en casa, de hecho lo hicimos virtual. Entonces una de las quejas que ha llegado al comité de convivencia era que le habían pasado una llamada de atención porque una de las personas se había presentado a una reunión en pijama. Y la otra queja era porque le estaban haciendo seguimiento permanente por el computador.
¿qué sugerencia le tendrías a una persona que se queje por estas dos situaciones? Pues mira, yo creo que es que también deben hacerse unos acuerdos para el trabajo virtual. Y el primer acuerdo es no ponerse a trabajar en pijama. O sea, es que son también cosas básicas, digamos un poco la cortesía del trabajo virtual, ¿no? Entonces, eso respecto del que se presenta a trabajar en pijama. Y no, para no ir muy lejos, a un adolescente hijo de una amiga mía que estaba tomando clases, se tardó en salir de la ducha y salió todavía secándose con la toalla y la profesora le dijo, Felipe, por favor, vístete en el baño y no delante de todos los compañeros, ¿no? Es para decirles que este tipo de cosas pasan, pero deben establecerse unos mínimos de cortesía para el trabajo, para el teletrabajo. Y también, ahora, el seguimiento continuo por el computador, yo te diría que es una pregunta genérica que no admite respuestas tampoco genéricas. Habrá que ver específicamente a qué nos referimos. Si estamos hablando de un operador de call center, le hacen seguimiento por computador todo el tiempo. Forma parte del trabajo, porque le miden su disponibilidad en la línea y lo empiezan a controlar desde que se conecta hasta que cierra la conexión. Si a la secretaria le tengo que controlar el trabajo todo el tiempo por computador, pues no tiene sentido. Es preferible poner tareas y decirme las entrega en tantas horas o al mediodía nos reunimos y me da reporte. Pero por eso les digo que en esto no puede haber respuestas genéricas a una pregunta que puede ser genérica, pero que en últimas termina o debe ser específica. Pero gracias, Gloria, porque abre la puerta a un punto que es esencial y es, ¿cuáles son las reglas de juego? Sentémonos, acordemos y establezcamos cómo vamos a trabajar. Así sea, yo en este caso que fue una queja ante el comité de convivencia porque este personaje que estaban trabajando tiempo completo porque, como te digo, estaban empezando, tienen su contrato, le están pagando las 8 horas. Yo decía, pues hombre, lo que pasa es que si usted tiene el contrato, está dentro del grupo que va a trabajar y su contrato no se ha modificado, pues lo mínimo que espera su jefe es poder estar en contacto con usted. Claro. Entonces, claro. Me parece no ha lugar, digamos que no ha lugar la queja como acoso laboral, porque es que no hay ninguna modificación de las condiciones laborales. Si bien hay las otras alternativas que tú has establecido y que a todos nos toca, porque entonces los chicos, el almuerzo, la cena, pero pues eso mientras tu contrato se mantiene laboralmente hablando, salarial y en jornada, pues toca ver cómo se cumple, pero no, claramente no es acoso laboral. Voy a mirar. Para la doctora Gloria y para todos son las 9 de la noche. Esto está absolutamente excelente para mí. Así que empiezo por Gloria preguntándole su tiempo y a los demás si nos podemos extender unos 10 o 15 minutos más. De mi parte, la vida cotidiana me llama por una razón que no puedo ya dilatar más, por un tema de cuidado de adulto mayor. Entonces, yo me retiro, pero María José, me parece que hay muchas preguntas en este momento en el chat que vale la pena capitalizar. Yo quiero, de mi parte, cerrar dando un breve mensaje y es, de esta crisis tenemos que aprender mucho. La crisis no tiene sentido si no generaron cambios en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Así que es el momento para preguntarnos qué aprendí de la crisis y qué aprendí para enfrentar otra nueva. Y miren, en este momento el acompañamiento, la cercanía, la capacidad de escucha es la mejor intervención psicosocial. Así que me tengo que ausentar. Por ahí veo unos mensajes. Gracias a ustedes por esas palabras de apoyo mutuo que estamos teniendo. Deseo que sigamos saludables, por favor, lo primero, compartiendo todos, y si se abre otro escenario, hay 80.000 preguntas, María José, creo que vale la pena rescatarlas. Gloria Elena, yo me comprometo a rescatarlas,
pero también me comprometo a buscar el espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue una maravilla tenerte acá y el público emocionado te solicita. Así Muchas que gracias. yo me comprometo con ellos a buscar ese espacio contigo en el que tú con este conocimiento y esta claridad, pero además con tanto amor que nos apoyas todos los días. Tengo que decirles que yo, Gloria Elena y yo trabajamos juntas en la Universidad Javeriana y somos amigas de hace mucho tiempo, no vamos a decir cuánto, ¿verdad, Gloria? Pero muchísimas gracias. Entonces yo voy a capitalizar las preguntas, pero al mismo tiempo me comprometo a buscar el espacio con la doctora Gloria Elena para continuar con esto. Y además les quiero contar que Gloria está buscando o vamos a buscar el espacio donde ustedes también nos cuenten, tal como lo contó Mireya, buenas prácticas. Bueno, Gloria, chao, adiós. Tu mami te reclama. A todos, gracias. Doctora. Los dejo con Noelvis, que no te di la palabra, excúsame. No, bueno. doctora, siempre es un placer escucharla, cada día aprende uno más. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que ha sido de gran bendición para todos mis colegas y toda la audiencia que nos acompaña. Muchas gracias. Yo me despido y los dejo con María José para que compartan unos minutos acerca de otras buenas prácticas como las que nos compartió Mireya. Gracias por compartirla. Ok, muchísimas gracias, doctora. A ustedes gracias y buena noche. Saludos a la mami y a Carlos. Salud. Hasta luego. Salud para todos. Hoy sí digo salud. Bien. Yo, con el grupo que se queda, como dicen, estamos con la doctora Noelvis, les pregunto si desean, nos quedamos otro ratico y contestamos algunas de las preguntas, unos 10 o 15 minutos más. Ustedes me dirán por el chat si desean que nos quedemos o si nos vamos. Aquí ya nos están diciendo que sí, nos vamos a quedar. Noelvis, ¿te parece que nos quedamos? Perfecto, excelente. Además que les quiero compartir algo de dónde pueden consultar para poder implementar esas estrategias que nos ha conversado la doctora Gloria. Bien. Entonces, bueno, ¿hay preguntas allí de las que estaban pendientes, de las que se solicitaron, o socializo acá la presentación que les traía? Dame un segundito y ya dame un segundito, okay. Ya vemos el chat. En el chat tenemos, sí, continuemos, claro que sí, continuemos, bueno, sí, quedémonos. Perfecto, vamos entonces a tratar de... La 10 a la 15 no fue contestado, no, vamos a buscar un espacio con Gloria, otro. Ok. Y esperamos que sea muy pronto, porque estamos un poquito en disponibilidad del tiempo de ella. Perfecto. Espérate a ver un momentico. Si alguien me ayuda con el chat o si alguien quiere abrir y hacer una pregunta. O me permiten y yo les comparto, les quiero compartir lo siguiente. Bueno, voy a abrir aquí la presentación para contextualizarnos un poco en el tema de dónde nosotros podemos tener lineamientos para todo lo que nos estaba compartiendo Gloria Consuelo. Porque, ¿qué es importante? Mire, desafortunadamente esta situación a nosotros nos ha tomado en un momento en el que de pronto sí hay algunas empresas que ya han hecho sus diagnósticos de riesgo psicosocial, que han hecho intervenciones, que manejan los protocolos, pero también hay empresas que no han hecho el primer diagnóstico y por lo tanto no tienen como la más mínima idea de lo que contemplan los protocolos. Entonces, yo les quiero compartir aquí, darle como una visión general. Mire, nosotros tenemos protocolos de acciones generales, ya cuando hicimos un diagnóstico o cuando tenemos una situación para intervenir, y en estos momentos, por ejemplo, no se necesita hacer un diagnóstico para identificar, tenemos que intervenir y tenemos que intervenir ya. Entonces, tenemos unos protocolos que son unas acciones generales. Aquí hay 34 acciones generales que le pueden aplicar a cualquier tipo de empresa. Básicamente que buscan hacer promoción de los factores de salud y también intervención de los factores de riesgo, ¿sí? Estas 34 acciones, permítame, y se las voy a mostrar acá porque lo que quiero es como darles una idea de cómo manejar estos protocolos. Vea, es este que está aquí. Protocolo de acciones generales,
contiene 34 acciones y cada una de ellas tiene un código. Mire que empezamos con gestión del cambio. Ahorita la doctora Gloria nos decía que desafortunadamente muchos programas de gestión del cambio a la situación pues realmente no respondieron o no se adaptan a las exigencias del momento. Entonces tenemos varias. Vea, la 3.2, aquí resalté como las más importantes, las que habría que aplicar. La 3.3 que habla de desarrollo de estilos de afrontamiento. Aquí tenemos gestión de turnos de trabajo, inducción, reinducción. Vea esta, promoción del apoyo social en la organización. Sobre esto la doctora Gloria nos hablaba de la importancia del apoyo social, no solo del jefe, por ejemplo, del SCT, de estar llamando al trabajador, sino también el apoyo familiar, ¿sí? Tenemos también, aquí tenemos básicamente estas acciones. Tenemos, por ejemplo, 3.12 nos habla de cargas, de pausas en el trabajo. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar lineamientos técnicos de cómo realizar esas pausas, podemos consultar aquí. Pasamos un momentico que les quiero mostrar la 3.19. La 3.19 habla de servicios de asistencia al trabajador. Esa acción establece que las empresas deben ofrecerle a los trabajadores servicios de asistencia para atención de situaciones que les generen estrés, que esté derivado del trabajo o también de asuntos extralaborales. Esta es la acción que más... Disculpa, Noeldis, creo que te quedaste en la primera presentación y no estamos corriendo, no se ve lo que estás diciendo. Si nos ayudas a correr la siguiente. Ok, ya va. Denme un segundito. Aquí estoy abriendo un PDF. ¿No lo ven aquí? No, estamos en estrategias de promoción y prevención como la primera diapositiva que presentaste. Ah, ok, bueno, ¿será que no se proyecta el PDF? Déjame ver un momentico y dejo de compartir y vuelvo a compartir, porque es que es importante que... Vamos a compartir, gracias. ¿Aquí sí? ¿Aquí sí se ve el PDF? Sí, ya. Perfecto. Les mostraba que estas son las 34 acciones, ¿sí? Entonces, es cuestión de leer e identificar cuáles son las que se deben aplicar. Les estaba hablando de la 3.19 que habla de servicio de asistencia al trabajador y la 3.20, mire, implementación de la modalidad de teletrabajo. Allí encontramos todas esas recomendaciones que la doctora Gloria nos comentaba, de tener un horario establecido, de vestirnos. Es más, dice que se debe reportar, bien sea por WhatsApp o por cualquier medio, en el momento en que empezamos la jornada y en el momento en que finalizamos la jornada. Entonces, mire que muchas de las ideas que ustedes pueden implementar con las empresas, las pueden obtener de estas acciones generales. Mire que por acá habla otra también, la 3.29, el rol de los jefes en la prevención y el manejo del estrés. Una de las principales fuentes de apoyo social es el apoyo social de los jefes, ¿verdad? Porque una de las preguntas o dos decían que cómo se puede hacer gestión del riesgo psicosocial si no tenemos a los trabajadores en la empresa. Obviamente están en sus casas. Entonces, pues imagínense usted de pronto al SCT o al responsable de talento humano llamando a cada uno de los trabajadores. No, o sea, recordemos que la gestión del riesgo psicosocial no es para que la haga solamente el psicólogo, ni el responsable de seguridad y salud en el trabajo, ni el responsable de talento humano. No, los responsables de la gestión de los riesgos psicosociales son todos los actores y eso incluye la participación de los líderes, de los trabajadores. Entonces yo soy una convencida de que en la gestión del riesgo psicosocial nosotros debemos contar con la participación activa de los líderes, de los jefes inmediatos. Mira que también nos habla de técnicas para la desensibilización sistemática ante situaciones de ansiedad, es cómo manejar la ansiedad. Esta técnica es una técnica pues, que se utiliza más que todos los psicólogos, pero más adelante vea que nos habla, por ejemplo, también de la atención en crisis y los primeros auxilios psicológicos.
entrenamiento para el manejo de la ansiedad y el estrés y la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. Entonces, yo los invito a que analicemos estas 34 acciones. Usted no tiene que leerse todo eso al mismo tiempo. Son 331 páginas y usted dirá, ¿y uno en qué momento va a ponerse ahora a leer esto? Desafortunadamente, de pronto aquellas personas o empresas que no han hecho la gestión a tiempo de riesgo psicosocial, pues esto es nuevo. Pero estas son unas guías y unos protocolos con los que nosotros contamos desde el año 2015 o 2016. Desafortunadamente, si no hemos hecho nada, pues nos toca ahora, digamos, atender la emergencia, pero es importante que todo lo que hagamos esté contextualizado en estos protocolos. Ya teniendo claridad de cómo funciona o cuáles son estas acciones que están aquí, me regreso al PowerPoint. Vemos aquí la PowerPoint, la de acciones y estrategias de promoción y prevención. No, aún todavía estás en el PDF. Listo, ok, ya me paso por acá. Ok, bien. ¿Ahora sí? Quizá ya la estás. Exacto. Bueno, yo quisiera hacer un aporte antes de que termine ella de hablar precisamente de esos factores de riesgo psicosociales Ya, que ya buenas están noches. descritos. ¿Nos cuentas tu nombre? Sigo con Mireya. No, Mireya, si no te sí, veo. Listo, Mireya, dale. y es algo que yo estoy muy preocupada por algo que para nosotros va a ser una experiencia que como el área de talento humano va a tener que vivir. Y es el hecho que lo estoy viviendo con mis aprendices que están en la etapa productiva y que fueron aplazados todos los contratos de aprendizaje pues en razón de la crisis. Algunos se quedaron por el tipo de empresas donde estaban, otros fueron, y ellos han generado como una angustia y una tristeza con la empresa por no haber considerado que ellos necesitaban del trabajo. Entonces, yo les hablaba y les decía que era una contingencia que estaba considerada dentro de las razones para parar el contrato de trabajo, para hacer una pausa en el contrato de trabajo. Pero me pongo yo a pensar en la cantidad de personas que en este momento se quedaron sin trabajo, algunos suspendidos, otros en vacaciones obligatorias, que cuando lleguen al trabajo, cuando los vuelvan a llamar, van a generar cantidades de situaciones críticas por el sentimiento de frustración y de enojo que van a tener con la empresa. Entonces ahí hay que considerar casi que crear un protocolo para hacer una entrevista a cada uno de ellos de ingreso, casi de reingreso, podríamos nosotros llamar, y empezar a mirar cómo están volviendo y cómo están manejando sus emociones con respecto a todo lo que ellos vivieron y lo que pasó con este despido y volverlos a llamar, o con esta cancelación, o lo que como se quiera llamar, si suspendieron o mandaron a vacaciones, porque la gente también sintió esto, pues no solo en el bolsillo, sino en la emoción y en decir, ¿por qué a mí me mandaron y a los otros no? Y les tomo la experiencia de lo que pasó precisamente con el fútbol colombiano, especialmente con la selección de Santa Fe, donde a las niñas les suspendieron el contrato y a los varones los dejaron trabajando. ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? ¿Por qué a unos sí los dejaron y a otros no los dejaron? ¿O por qué a unas empresas sí y a otras no? Todas esas inquietudes van a generar cantidades de cosas que nosotros como psicólogos tenemos que empezar a atender, y que el área de factores psicosociales va a ver más adelante, de pronto no apenas se entre, sino más adelante en la relación de trabajo con los compañeros, en la relación con su jefe directo, cómo se va a generar una ruptura y de pronto una circunstancia crítica que se tiene que preparar esa área de factores psicosociales para poder mirar cómo se va a atender este hecho. Hay que oír mucho a la gente y preguntarle cómo se siente, por qué está sintiéndose así, cómo podemos ayudar a que ese sentimiento cambie y cómo la empresa te puede ayudar a que vuelva a coger otra vez el hilo, porque te necesitamos productivo, te necesitamos sano, te necesitamos en la empresa para que puedas estar bien con nosotros y nosotros poderte también ayudar. Me parece que ese es otro de las preguntas que teníamos que considerar, porque es importante que lo que, como decían, ya no va a ser todo lo mismo, no solo en la vida del hogar, sino en la vida del trabajo, y hay que mirar esos factores para tenerlos en cuenta.
Muchas gracias por la Mireya. oportunidad. Así es, muchas gracias, Mireya. Bien, entonces para ir cerrando, les comentaba que ya sabemos dónde considerar o dónde buscar información veraz, técnica que podamos aplicar en las intervenciones. También debemos consultar los protocolos según el sector económico. Entonces, mire que hay uno específicamente para el sector salud y servicios sociales. En este protocolo, pues nosotros encontramos lineamientos específicos, sobre todo para lo que son demandas de jornada de trabajo, demanda emocional, que son las que prevalecen en el sector de la salud, y los protocolos para la atención de los efectos, y estos son los más importantes, porque tenemos 6 protocolos. Entonces aquí tenemos un protocolo de estrés agudo, de estrés postraumático, depresión, burnout, duelo y acoso laboral. Es importante que nosotros analicemos y revisemos estos protocolos porque, por ejemplo, es posible que debamos utilizar el de estrés agudo, ¿sí? Entonces allí nos dice cómo nosotros debemos intervenir desde prevención primaria, secundaria y terciaria en esta situación. Es posible que haya trabajadores que por sus tendencias o características de personalidad van a tender a la depresión. Muy posiblemente vamos a tener trabajadores que por la extensión de la jornada laboral van a estar expuestos a burnout, y también está el protocolo de duelo, que también se relaciona con una de las preguntas que hacía una de las personas, es cuando nosotros regresemos, ¿qué vamos a hacer? Mire que toda esta situación implica manejo de pérdidas, ¿sí? Entonces es importante concientizarnos, valorar cuáles han sido esas pérdidas y resignificarlas. Esto es, vamos a darle un cambio o un significado positivo a esta situación, como desde allí yo, a través de la resiliencia, me reinvento y paso a una nueva etapa de mi vida. Eso era básicamente, digamos, los aportes que quería compartirles ya con relación a estos documentos que, digamos, que se convierten en el marco teórico de la intervención, porque es importante que todas las acciones que nosotros hagamos en nuestras empresas estén contextualizadas y estén con base en esos protocolos. Doctora Noel, muchísimas gracias. A nosotros solamente nos queda decir muchísimas gracias por su participación y tal como ya lo dijeron ustedes mismos y se han dado cuenta, se fortalece mucho más el tema de la intervención y cómo nosotros en este tiempo nos vamos empoderando para vender nuestra acción en este manejo de riesgo psicosocial, que como tuvimos oportunidad de decirlo en uno de nuestros conversatorios, que allí nace esta idea con el doctor Jesús Palomino, vamos de la mano con la doctora Noel, de la doctora Beatriz, con todo el equipo, con Enna, con, bueno, todo el equipo, Jennifer. Decíamos, solamente la última frase, pues, que a mí me desvela, y por eso nace hacer este conversatorio. ¿Cómo sería la vida de todos nosotros y de los trabajadores en las empresas si el riesgo psicosocial no se hubiera quedado solamente en diagnóstico? Fíjense que esto que está trabajando la doctora Noelis, pues en últimas, me corrige doctora, esta es resolución 2404. Sí, señora, 2404. Están en la resolución, y esta es una resolución que está vigente desde hace un año. La pregunta para todos nosotros, no para que la contestemos, sino que la pensemos es, ¿qué hicimos nosotros como profesionales de seguridad de trabajo con estos protocolos que ahí estaban? Y hasta ahorita muchos estamos diciendo o están diciendo, wow, ¿y esto? Bueno, muchísimas gracias. Ya les estaremos comentando cuál es nuestra próxima reunión con la doctora Gloria Elena, así como nuestro próximo conversatorio, que no se lo van a perder, todos están igual de buenos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y doctora María José, muchísimas gracias a usted por la invitación. No, doctora Naldis, gracias por su compartir. Hasta luego, que les vaya bien, Dios los bendiga. Una última recomendación, sigan siendo muy felices, pero además, miremos cómo les hacemos entender a las señoras del servicio al aseo que viven con nosotros, a los vigilantes, al señor de la esquina, ¿por qué es tan importante que se quede en su casa? Yo muchas veces, de verdad, creo que es que no han entendido. Que muchas veces entiendo que se manda el mensaje y asumimos que se entendió, como yo ya lo entendí, todo el mundo lo tiene claro.
Y cuando yo veo a toda la gente saliendo y a toda la gente en fiesta, mucha gente todavía en la calle, digo, no, hay gente que no tiene tan claro. Hasta luego, que les vaya bien.